Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy vamos a hablar de qué ruedas tienen más agarre. Las ruedas lisas, que son las que vemos en competición y en Fórmula 1, o las ruedas que tienen dibujo, que son las que tienen los coches de calle, o cuando hay lluvia en la Fórmula 1 también vemos ruedas con dibujo. Así que quedaos en este vídeo si queréis saber el por qué utilizan los equipos unas ruedas totalmente lisas en vez de las ruedas convencionales. Como todos sabéis, en la Fórmula 1 hay dos tipos de compuestos principalmente, el compuesto de seco y el compuesto de mojado. Primero nos vamos a centrar en el compuesto de seco y por qué son lisas, y luego nos centraremos en el compuesto de neumáticos mojados y explicaremos por qué son con dibujo y tienen este dibujo tan peculiar. En un coche tienes que saber que prácticamente el 50% o más incluso del rendimiento de un coche, ya sea de calle o de competición, es gracias a los neumáticos. Si tú, por ejemplo, en un coche de calle estás pensando en hacerle alguna modificación para que vaya más rápido, la que mayor efecto va a tener, sin duda alguna, van a ser los neumáticos. Los neumáticos es probablemente la pieza más importante en un Fórmula 1 y en cualquier coche, porque un buen neumático y un mal neumático, la diferencia de rendimiento es brutal. Entonces, es por esto por lo que los equipos de Fórmula 1 y de otras competiciones de coches intentan extraer el máximo de estos compuestos. ¿Y cómo lo consiguen? Pues haciéndolos lisos. ¿Y por qué los hacen lisos? Tienes que saber que si tú haces un neumático liso, el contact patch, ¿vale? Que es, digamos, la huella, la zona del neumático que está tocando al asfalto, es mayor. En cambio, si tú haces algunas muescas en el neumático, esas ranuras no están en contacto con el asfalto y por lo tanto tu superficie de contacto será menor que si tú pones un neumático completamente liso, porque cuando tú pones el neumático completamente liso, la huella de contacto es la máxima posible y por lo tanto, a más huella de contacto, más rendimiento. Es por esto también que los neumáticos de carreras y de los coches deportivos son muy anchos, porque más huella de contacto te permite más agarre, y más agarre significa más paso por curva, mayor aceleración y mayor deceleración. Y es por esto por lo que los neumáticos son lisos, únicamente para poder extraer el máximo agarre posible del neumático. Un inciso, si no te has suscrito todavía, suscríbete y activa la campanita, porque en el futuro vienen vídeos muy interesantes y que te van a hacer cambiar la percepción de cómo ves la Fórmula 1 para que puedas entender mucho mejor qué pasa durante una carrera de Fórmula 1. Fijaos si es importante el tema de bajar las presiones para tener el mayor contact patch posible, que los equipos, la presión que ponen es la mínima permitida por Pirelli, que es el suministrador de neumáticos en la Fórmula 1. Y esta presión mínima varía según cada circuito. Pirelli, por seguridad, establece una presión mínima. Y los equipos siempre intentan ir a esta presión mínima. Para que os hagáis una idea, imaginaos una bici, por ejemplo, con unos neumáticos muy hinchados. Pues cuando están muy hinchados los neumáticos, el neumático se queda como aglobado, abombado. Y digamos que la banda de rodadura, o sea, la zona que toca el asfalto, es muy pequeña porque está con mucha presión y está un poco abombado. En cambio, si tú tienes la presión baja del neumático de la bici, ¿qué pasa? Que te va a costar mucho más ir en llano, te va a costar mucho, porque el neumático va a haber mayor superficie del neumático en contacto con el suelo y por lo tanto te va a costar más hacer avanzar la bici. En cambio, si tú tienes el neumático con mucha presión, vas a avanzar en llano muy rápido porque prácticamente no vas a tener resistencia, no vas a tener rozamiento. ¿Qué pasa? Que si tú tienes demasiada presión cuando viene una subida, la rueda a la mínima te va a patinar. En cambio, si tú bajas la presión en una subida, pues la rueda se va a mantener agarrada al asfalto o a la tierra según donde estés yendo en bici. Pues esto pasa en la Fórmula 1. ¿Qué pasa? Que para tener el menor tiempo por vuelta, como hay curvas en la Fórmula 1, lo que intentan los equipos es bajar la presión para así poder tener mucho agarre en las curvas.
¿Qué pasa si ellos intentan subir la presión de los neumáticos y dejarlos abombados? Pues que en la recta irían muchísimo más rápido, pero claro, llegaría a la curva y su superficie de contacto sería mucho menor. Y por lo tanto su tiempo por vuelta global sería más lento. Y por esto es por lo que los equipos intentan bajar las presiones al mínimo. Porque aunque penalicen en recta, luego esto lo recuperan en curva. Y el tiempo por vuelta óptimo se consigue normalmente con las presiones lo más bajas posibles. En cambio, si por ejemplo un coche quiere batir el récord en velocidad punta, pues lo que hará será subir la presión de los neumáticos para así tener el menor rozamiento posible. Pero esto, como no es el objetivo de la Fórmula 1, pues los equipos no hacen esto, sino que bajan la presión al mínimo. Y por esto Pirelli establece unos mínimos, porque si no los equipos bajarían tanto la presión que se pincharían los neumáticos muy fácil y tendrían muchos problemas de reventones, etcétera. Y esto Pirelli tampoco lo quiere y la FIA tampoco, porque es un tema de seguridad. Y por esto imponen estas presiones mínimas. Y también tienes que saber que quizás se sorprende, pero la presión de un neumático de Fórmula 1 es muchísimo más inferior que la presión de un coche de calle. Los coches de calle normalmente tienen más presión porque no necesitas tomar una curva a 200 por hora. Los coches de calle, principalmente el objetivo es intentar reducir el consumo de gasolina al máximo y por lo tanto los neumáticos suelen ser finos y con mucha presión, para así disminuir al máximo el rozamiento. Y en la Fórmula 1, pues lo que se intenta es bajar la presión muchísimo para dar las curvas. Y por esto, la presión de un neumático de Fórmula 1 es mucho menor a la de un coche de calle. Así que os sorprendería de verdad lo bajas que van las presiones de los neumáticos en un Fórmula 1. Para ponerlo en un número, en la Fórmula 1 la medida, o sea, el sistema de medición son los PSIs, que es una equivalencia a los bares, que es lo que normalmente se utiliza en los coches de calle. Pues bien, en la Fórmula 1 una presión alta, una presión mínima alta establecida por Pirelli, porque ya hemos dicho que varía según el circuito, pues puede estar rondando a los 21 PSIs, que serían... Esto es una presión muy alta para un Fórmula 1, serían unos 1,4 bares aproximadamente, pero normalmente la Fórmula 1 los neumáticos rondan entre 1 bar y 1,2 bares. Y un coche de calle normalmente se hinchan a 2 bares y medio, o sea, la diferencia es muy elevada. Y ya te digo, las presiones van muy bajas en un Fórmula 1. Y si os habéis fijado, en algunas partes de la historia de la Fórmula 1 los neumáticos han sido rayados. Y esto simplemente era por un tema de seguridad, porque a raíz del accidente de Senna en el 94, la FIA quería reducir la velocidad de los Fórmula 1 porque estaban yendo muy rápido. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues como el rendimiento de los neumáticos es determinante en la velocidad de un Fórmula 1, pasaron de los neumáticos completamente lisos, los neumáticos llamados slick, a los neumáticos rayados, que estos neumáticos, como tienen menor superficie de contacto, iban más lento en las curvas y por lo tanto disminuían la velocidad del Fórmula 1, que es lo que quería la FIA. Y estos neumáticos se mantuvieron durante muchos años hasta finales 2009-2010 creo que fue, que volvieron otra vez los neumáticos slick y son los que tenemos hoy en día. Y esto, ya te digo, fue simplemente por un tema de seguridad y de bajar la velocidad a los Fórmula 1. Así que no te extrañe que hayas visto neumáticos de seco en la Fórmula 1 con líneas y que no sean totalmente lisos. Pero, ¿qué neumáticos sí o sí tienen estos dibujos, estas rayas en la banda de rodadura? Pues los neumáticos de lluvia. ¿Por qué? Porque un neumático totalmente liso, cuando llueve, a la mínima que caen 4 gotas y el asfalto está húmedo, el neumático, como es totalmente liso, se crea una película de agua entre el asfalto y el neumático que hace que patines y se produzca el aquaplaning súper rápido y súper fácil. Y por esto es por lo que cuando llueve, a la mínima que llueve, los coches entran en el pit lane y cambian a neumáticos de lluvia. Porque estos tienen unos agujeros, unos surcos, que permiten que el agua
se cuele entre esos agujeros y permita que el neumático entre otra vez en contacto con el asfalto. Y de esta manera intentar tener agarre en lluvia. Porque evitan que se cree esta película es que entre agua entre el neumático y el asfalto. Porque el agua se mete en las ranuras y luego es expulsada y pues el coche puede circular en lluvia. ¿Qué pasa? Que cuando hay mucha lluvia, mucha lluvia, el neumático ya no tiene capacidad para extraer tanta agua y por lo tanto se crea esta película de agua entre el neumático y el asfalto y se produce el aquaplaning. Esto lo vemos normalmente cuando hay charcos en la pista, que el coche pues pierde el control porque el neumático ya no está tocando el suelo, sino que está tocando el agua. Y ahí es como ir sobre hielo porque no tienes control sobre el coche. Esto lo hablo más en detalle en el vídeo de los neumáticos de lluvia, que si queréis pasaros a verlo, os lo recomiendo. Así que esto ha sido todo en cuanto a los neumáticos de seco y de lluvia y por qué son slick y los otros por qué son rayados. Y lo que te tienes que quedar es que principalmente los neumáticos de Fórmula 1 son slick porque se consigue la mayor superficie de contacto posible y la presión de los neumáticos de un Fórmula 1 es muy baja para intentar maximizar lo máximo posible la huella de contacto con el suelo. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad un like y suscribiros y activad la campanita y dejad una sugerencia de un vídeo de vídeos futuros o si tenéis alguna duda no dudéis en dejarla. Así que bueno, ya sabéis, suscribiros aquí y si queréis ver otro vídeo pues clicad aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Take control, take a shot, what you waiting for? Keep it real, never gonna fake this, so we make it.